Una parte central de la plática de la doctora, además del repaso general de las generalidades de los anestésicos locales, es que a nivel molecular producen bloqueo de canales iónicos. Y eso es muy importante porque no solamente bloquean la conducción de nervios periféricos o de plexos nerviosos, sino que también bloquean la acción de funciones muy importantes a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso central. Eso, junto con las características farmacocinéticas que tiene cada uno de los anestésicos locales, es lo que va a imponer su efecto tóxico en los pacientes en los que estamos usando estos medicamentos. Y ahí sí les decía, la concentración, la dosis, la velocidad de administración, el tejido o la estructura donde lo estemos infiltrando o aplicando, y otros más que vamos a ver más adelante, son factores de riesgo muy importantes que determinan la toxicidad de estos medicamentos. A continuación, y para hablar del cuadro clínico y del tratamiento de la intoxicación por los anestésicos locales, tenemos al doctor Carlos Peña Pérez. El doctor Carlos Peña Pérez es internista, él hizo medicina interna en el Centro Médico Naval de Alta Especialidad, es intensivista y bueno, está muy comprometido también en este grave problema que es la toxicidad por anestésicos locales. Que ahorita que veníamos en camino aquí al Hospital General me contaba que le tocó ver un paciente que le empezaron a poner spray de quilocaína y bueno, convulsionó, se paró y sobrevivió, murió, falleció. Entonces es algo que se ve más frecuentemente de lo que ustedes piensan. Adelante. Antes que nada, muy buenas noches. Agradezco la invitación por parte de la mesa directiva del colegio y a su vez al doctor Carrillo Esper por la atenta invitación a participar en este simposio. Ya como les comentaba el doctor Carrillo, en realidad los anestésicos locales no quedan o no están restringidos al empleo de médicos o médicos en formación que no tienen ningún tipo de experimentación previa con estos medicamentos y básicamente uno podría considerar que son dosis a libre albedrío, porque habitualmente uno tiene el entendido de que no pasa nada con este tipo de medicamentos. Sin embargo, el uso indiscriminado y sobre todo no supervisado de estos medicamentos puede tener consecuencias catastróficas, como el caso que les acaba de comentar el doctor, de un paciente quemado con una quemadura de un segundo grado superficial y que para hacerle la curación de la lesión se intentó lo que es el analgésico local con lidocaína en spray y básicamente tuvo ese tipo de desenlaces en el enfermo. Ya para entrar en del tema que me han encargado de impartir, vean cómo la trascendencia de este tema no es únicamente confinada a la casualidad. En realidad, el empleo de los anestésicos locales ha sido más vanguardista, hay técnicas versátiles en cuanto a su empleo, sobre todo lo que es la anestesia regional, y esto ha permitido, primero que nada, que sea más difundido su empleo, pero a su vez el seguimiento es más estrecho y con mayor base científica en relación a cómo se debe de estar monitorizando el empleo de estos medicamentos. Y esto no habla nada más de las implicaciones que tiene a nivel local en un país, sino que esto es de carácter internacional. Vean cómo el número de publicaciones al respecto sobre esta entidad cada vez tiene el punto de vista de muchos expertos en este tipo de manejos, y básicamente es el reporte de series de casos o reportes de casos sobre cuáles son el empleo o las dosis que llegan a tener o las complicaciones o las presentaciones clínicas que llegan a manifestarse en base a la toxicidad que presentan estos enfermos. Básicamente, como les he comentado, esto también ha tenido una gran implicación a la introducción de lo que es la ultrasonografía, principalmente en el entorno de la aplicación de la anestesia regional, y eso ya no es del desconocimiento, cada vez el advenimiento del contexto de diferentes escenarios, que cada vez pacientes se ven beneficiados con este tipo de procedimientos, y a su vez viene de la mano el riesgo de que se pueda presentar cada vez con mayor frecuencia este tipo de complicaciones. Vean cómo los efectos secundarios o efectos de toxicidad, cuando se llegan a presentar, estos habitualmente llegan a ser un lapso de tiempo bastante corto, en su gran mayoría llegan a ser en el primer minuto de aplicación del anestésico local. Sin embargo, eso no excluye o descarta que se pueda presentar de manera tardía estos efectos. Vean cómo pacientes llegan a presentar después de 10 minutos o inclusive hay reportes de casos de 30 minutos después de la aplicación del anestésico local, siendo la aplicación local sin la aplicación inadvertida por viento venosa del anestésico que se pueda presentar este tipo de complicaciones, ya sean tanto a nivel del sistema nervioso central o peor aún, que pueda tener los efectos cardiotóxicos que realmente son los de mayor relevancia porque pueden tener desenlaces inclusive de índole fatal.
Vean cómo la proporción en cuanto a las manifestaciones de toxicidad del sistema nervioso central llega a ser casi la mitad de estas presentaciones, es el 45%. Afortunadamente las cardiovasculares llegan a ser en el menor número de los casos, en el 11% de manera aislada, pero vean cómo de manera conjunta la toxicidad, tanto a nivel del sistema nervioso central como manifestaciones a nivel cardiovascular, llega a representar hasta el 44% de estas manifestaciones. Y esto básicamente viene de la mano en que en muchas ocasiones la sintomatología de toxicidad a nivel del sistema nervioso central puede llegar a ser muy sutil y pasar inadvertida, inclusive referida por los pacientes que llegan a presentar ese tipo de manifestaciones, hasta que ya se empieza a manifestar la toxicidad, ya sea por bradicardia, hipotensión o inclusive el colapso cardiovascular, tal cual con una fibrilación ventricular o un paro cardíaco, y puede ser irreversible a las maniobras convencionales de manejo de este tipo de toxicidad. Vean cómo el perfil de seguridad de uno de los anestésicos más implementados, lo que es la lidocaína, es bastante amplio. A partir de que nosotros tenemos las manifestaciones de índole del sistema nervioso central a que se lleguen a presentar las manifestaciones cardiovasculares, en realidad es un rango bastante amplio, a diferencia de otros anestésicos como puede ser la bupivacaína, que en realidad el margen es bastante estrecho y en realidad es donde nosotros podemos tener, si no tenemos la acuciosidad o la pericia de estar identificando las manifestaciones tanto del sistema nervioso central o las cardiovasculares, tener desenlaces en realidad bastante poco ominosos. Vean cómo también las características o los factores que van a afectar a que se llegue a presentar las manifestaciones tóxicas, ya sea a nivel del sistema nervioso central o a nivel cardiovascular, va a ir muy en relación a las características de cada uno de nuestros pacientes. Es por ello que identificar cada uno de esos factores de riesgo y saber qué tipo de medicamento vamos a implementar para el procedimiento que se pretende realizar y con los efectos que nosotros deseamos, va muy de la mano a hacer una adecuada, primero que nada, revisión de la historia clínica y obviamente del contexto clínico del entorno donde nosotros estamos haciendo la intervención. Vean cómo el área de la superficie, igual que la vascularidad, tiene mucho o depende mucho de esto, de que nosotros tengamos el riesgo de que se llegue a presentar esta toxicidad, también lo que es la potencia, y ya como nos comentó la doctora Isis, la dosis que se llegue a aplicar al paciente como tal, y no únicamente la dosis, sino también por cuanto a concentración o la velocidad con la cual se aplique el anestésico, y algunos factores inherentes a lo que es el paciente, como es la edad, los factores genéticos, patología cardíaca previa, estados como es el embarazo, las interacciones farmacológicas, estados de acidosis principalmente metabólica, la hipoxemia y la hipercapnia también son factores fundamentales para que se puedan conjuntar todos los elementos necesarios para que se lleguen a manifestar los efectos tóxicos. Es muy importante que nosotros siempre tengamos en mente cuáles son los diagnósticos diferenciales, porque si bien nosotros podemos estarlo considerando como un cuadro de anafilaxia, darle el tratamiento de una anafilaxia, y lo que estamos presentando es todo un contexto muy diferente en relación a lo que es la toxicidad de los anestésicos locales, y es ahí el encanto del tratamiento. Una intervención aplicada de manera tardía básicamente es lo que nos está dando este tipo de desenlaces, y sobre todo el no tener disponibles ya a la mano el medicamento que hoy por hoy sigue siendo la piedra angular del manejo, básicamente es en relación a la pobre identificación en su momento de oportunidad en cuanto a los diagnósticos diferenciales que llegan a tener esa entidad. Y algo que les había comentado en relación al aspecto de las manifestaciones clínicas que llegan a tener los pacientes, particularmente lo que es en relación al sistema nervioso central, vean cómo las manifestaciones llegan a ser en muchas ocasiones sutiles y con muchas de ellas poco perceptibles por lo que es el paciente. En ocasiones, por alguna circunstancia, ellos no las manifiestan hasta que nosotros tenemos un evento de una actividad convulsiva como tal, y vean cómo la presentación como primera sintomatología es bastante alta, hasta el 68% llega a ser el primer síntoma de manifestación clínica, a diferencia como otro puede ser el periodo de agitación psicomotriz, lo que es pérdida del estado de alerta o algún otro tipo de sintomatología como puede ser el mareo, ¿sí? Por mencionar alguno de estos. Y vean también con el espectro de las manifestaciones cardiovasculares, la más representativa es la manifestación de bradicardia, ¿sí? Particularmente posteriormente lo que es la taquicardia, la presencia de hipotensión, taquicardias de complejo ancho e inclusive lo que es el colapso cardiovascular o como una fibrilación o una taquicardia ventricular en el 13% de estos. El que se lleguen a presentar una o de manera conjunta es bastante frecuente, no nosotros esperemos a que se va a manifestar con esta secuencia de eventos en bradicardia, hipotensión, etcétera, etcétera, sino que en la primera manifestación de toxicidad cardíaca o cardiovascular en ocasiones puede ser o un signos de bajo gasto o inclusive lo que es la parada cardíaca, de acuerdo a las características o susceptibilidad o la dosis infundida a los pacientes bajo estas características.
Algo muy importante que nosotros debemos de entender y tomar en cuenta al momento que hacemos la evaluación para la aplicación de estos medicamentos es cuál es el performance cardiovascular de esos pacientes. Primero que nada, pacientes con gastos cardíacos elevados, ya sea por estados inflamatorios, ya llámese sepsis, trauma, el embarazo, es un escenario muy importante que nosotros siempre debemos de tener en consideración, porque estos pacientes son muy susceptibles al tener un gasto cardíaco elevado, la absorción local del anestésico va a ser mayor a diferencia de pacientes que tienen gasto cardíaco normal. Igual, hepatopatías o medicamentos que tengan interacción o compiten con el citocromo, particularmente el que es el 3A2, va a tener implicaciones relevantes porque es el citocromo que va a estar interviniendo particularmente en el contexto de la lidocaína, y entonces vamos a tener una dosis de medicamento libre o no fijo a proteínas bastante elevada y de muy alto riesgo para que pueda presentar los efectos tóxicos. Las manifestaciones neurológicas que nosotros vamos a tener básicamente es por la intervención o la afectación a estas dos estructuras muy importantes como es el hipocampo y la amígdala. Recordemos que estas dos estructuras intervienen de manera muy estrecha en lo que es el sistema GABA, y básicamente lo que va a hacer es competir con este neurotransmisor inhibitorio, principalmente por el bloqueo, cómo compiten por los canales de cloro, y es por ello que el umbral a las crisis convulsivas se ve incrementado en estos enfermos, y es una de las principales manifestaciones clínicas de neurotoxicidad. Quizás pudiese ser la más relevante y que la intervención básicamente pudiera ser para no competir con lo que son los canales de cloro, pues algunos medicamentos sedantes como puede ser el propofol o el midazolam en un escenario clínico determinado. Lo de mayor relevancia, quizás por su fase bimodal que puede llegar a tener, es la toxicidad cardíaca. Por un lado, nosotros podemos tener sintomatología o presencia de signos de toxicidad, ya sea por alteraciones a nivel del miocito, tal cual, y otro también a través del sistema de conducción eléctrico. Ya nos comentó en la charla previa la doctora Isis cómo los anestésicos locales, su principal canal de intervención son los canales de sodio. Actualmente en el ser humano se ha descrito no menos de 7 diferentes tipos canales de sodio, y algunos de esos son con algunas características estructurales muy similares al sistema nervioso central con los que se encuentra en el sistema de conducción cardíaca, y es por ello que algunos pacientes con ciertas características genéticas que presenten este tipo de fenotipos van a tener mayor susceptibilidad a presentar los efectos cardiotóxicos en el contexto del sistema de conducción. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque al tener la afectación principalmente sobre los canales de sodio, las principales manifestaciones va inherente a esta fase del ciclo cardíaco. Es por ello que una de las principales manifestaciones en cuanto a la conducción eléctrica va a estar manifestada primero que nada por la bradicardia, o en algunos otros casos más severos por lo que son taquicardias de complejo ancho, y es lo que hace que tengan estas alteraciones o arritmias poco o refractarias en un momento determinado a lo que es el tratamiento farmacológico convencional para este tipo de entidades. Pero no tan solo es el sistema de conducción, como les he comentado, estas dos fases en cuanto a la cardiotoxicidad pueden presentarse de manera conjunta. Por un lado estar alterado lo que es el sistema de conducción a través de los canales de sodio, pero también los anestésicos locales van a tener la propiedad de intervenir sobre todo en los canales de potasio y también en los canales de calcio, que eso tiene mucha implicación en cómo va a ser liberado este ion a nivel del sarcómero, y que va a intervenir sobre todo en el proceso de contracción y de relajación de la fibra miocárdica, y por ello es que va a dar este tipo de manifestaciones de bajo gasto por datos de insuficiencia cardíaca tal cual. Es muy importante que nosotros también entendamos que no es tan solo confinado a lo que son los canales iónicos de sodio, potasio, calcio en el sarcómero a nivel del sistema de conducción eléctrico, sino que también tiene un impacto muy importante en la cadena respiratoria mitocondrial, específicamente en lo que es el miocito cardíaco. Particularmente la que se ve más afectada es el paso número 3 de la cadena respiratoria mitocondrial, y básicamente esto va a estar dado por el bloqueo o inhibición de la carnitina acetilcarnitina translocasa, que es un transportador necesario para absorber lo que son los ácidos grasos de la membrana externa de la mitocondria hacia la interna, y es uno de los principales sustratos energéticos con los cuales cuenta la mitocondria para generar todo lo que son los metabolitos de alta energía para hacer todo el proceso y dinámica funcional a nivel cardíaco. En cuanto al tratamiento, en realidad no tiene una fórmula mágica esto, pero sí necesaria y tenerlo en la mano para hacer la intervención oportuna, y para ello están las guías de la ASRA, eso la publicación más reciente que es del 2010, y nos presenta el siguiente algoritmo. Básicamente la primera intervención es llevar la secuencia estipulada a través de lo que es el ACLS, y básicamente son maniobras de intervención oportuna. Primero que nada es la evaluación del ABC,
a procurar lo que es la permeabilidad de una vía aérea y a partir de ese momento hacer todas las intervenciones de acuerdo a las características arritmia que se haya detectado o en su contexto si hace presión de la parada cardíaca, se lleva el algoritmo de masaje cardíaco, lo que es la aplicación farmacológica, pero esto debe de ser de manera conjunta. Si ya se ha sospechado que es por toxicidad a los anestésicos locales, la intervención puntual con lo que son los lípidos principalmente al 20%. Y esta tiene una razón de ser. Nosotros entendemos que los anestésicos locales son moléculas altamente lipofílicas y por lo tanto nosotros estamos enfrentándonos a un contexto de que tenemos una molécula libre y por lo tanto va a tener sus efectos sobre los principales receptores de mayor involucro, en este caso sistema nervioso central o en el contexto que nosotros estamos aplicando este algoritmo de manejo a nivel cardiovascular. En el contexto de que se hayan presentado de manera conjunta las dos manifestaciones de crisis convulsivas con compromiso cardiovascular, va a ir de la mano la aplicación de algún anestésico, de algún sedante, como ya sea propofol o midazolam en ese contexto, junto con la aplicación de lo que son los lípidos al 20%. Y la razón que dan para este manejo, básicamente como les he comentado, es para fijar o extraer lo que es la molécula libre que está dando el efecto cardiotóxico y que no tenga mayor impacto sobre lo que son principalmente los canales de sodio o en su momento los canales de potasio y calcio, y a su vez pueda también tener el sustrato energético necesario, la fibra miocárdica, como son los ácidos grasos libres, para que puedan ejercer todo su mecanismo y producción de moléculas de alta energía en cuanto a toda la contracción cardíaca. Algo muy importante y que también no está incluida dentro de las guías de la ASRA, pero es un complementario importante para que nosotros tengamos desenlaces favorables en el paciente que tiene este tipo de toxicidad, es aplicar precisamente este catalizador que es la carnitina. Reitero, básicamente lo que va a favorecer la carnitina es introducir el ácido graso que se encuentra en la parte externa de la mitocondria a su parte interna y con ello, a través de este mecanismo, favorecer toda la cadena respiratoria y poder realizar y formar lo que son moléculas de alta energía. Es muy importante que nosotros recordemos que la L-carnitina básicamente ha sido demostrado en intoxicaciones, particularmente lo que es la bupivacaína, no únicamente en modelos animales, también ya traspolado a lo que es el contexto del ser humano, y estos hallazgos también sugieren que en algún momento determinado pacientes bajo ciertas características, principalmente nutricionales, pueden llegar a ser más susceptibles de presentar los efectos tóxicos de los anestésicos locales dependiendo del escenario clínico, ¿no? Aquí les presento un escenario clínico básicamente porque es la importancia de que nosotros tengamos en consideración aplicar lo que son el antídoto tal cual de esta intoxicación como son los lípidos al 20%. Vean cómo el paciente que presenta una toxicidad en el tiempo cero empieza con una taquicardia supraventricular, posteriormente presenta colapso cardiorrespiratorio. Posterior a esto presenta una taquicardia helicoidal. Vean cómo aquí a los 8 minutos inician con lo que son las maniobras avanzadas de acuerdo a los protocolos del ACLS con la primera desfibrilación. Posteriormente de 13 minutos, ya después de 11 desfibrilaciones y refractario de tratamiento, es que se decide la implementación de los lípidos al 20% y posterior a esta intervención ya regresa a un ritmo con pulso, ¿sí? Es por ello que nosotros debemos tener siempre en consideración, primero que nada, la alta sospecha de que esta entidad existe, se manifiesta bajo estas características y que necesariamente nosotros debemos implementar la estrategia farmacológica apropiada, principalmente con los lípidos al 20%, para que nosotros tengamos resultados y los esperados con el resto de intervenciones farmacológicas. De no implementar lo que son los lípidos, el pronóstico de esos pacientes se hace bastante desfavorable, se hacen refractarios a este tipo de estrategias, tanto farmacológicas como eléctrica, y finalmente terminan falleciendo los pacientes, como el caso que les he comentado del paciente quemado, ¿sí? ¿Qué podemos concluir hasta este momento? Primero que nada, que los efectos tóxicos de los anestésicos locales son producidos por efecto directo, principalmente ya sea a nivel sistema nervioso central o a nivel cardiovascular. La capacidad de la toxicidad es realmente proporcional a la potencia de los anestésicos, pero también nosotros debemos de considerar que va mucho en correlación a las características del paciente al cual nosotros los vamos a aplicar. El índice de toxicidad del sistema nervioso central de manera conjunta con el sistema nervioso central va a ir muy de la mano y también va a depender por mucho del anestésico local que nosotros estemos implementando. Ya vimos el margen de seguridad que nos provee la lidocaína, a diferencia de la bupivacaína, que es muy estrecho. Nosotros siempre debemos de tener en consideración que se pueden presentar uno o los dos de manera conjunta y tener la alta sospecha de que si se presenta uno, considerar lo que es secundario el efecto tóxico del anestésico local y no alguna otra casualidad como pudiera ser una reacción anafilactoria o
inclusive anafiláctica, porque como hemos reiterado, la estrategia terapéutica, si acaso es similar en la secuencia de reanimación, el punto clave es básicamente la aplicación de los lípidos al 20%. El efecto cardiotóxico se debe por alteraciones tanto de la conducción eléctrica, también como alteraciones a nivel de la contracción cardíaca, y siempre tener en consideración estas dos características. El efecto proarrítmico de los medicamentos de soporte también es necesario que nosotros la consideremos, básicamente en relación a la noripinefrina, y que la infusión endovenosa de los lípidos y de la carnitina es la piedra angular para el tratamiento de la toxicidad, particularmente de los anestésicos locales. Con esto concluyo yo mi participación y les agradezco su atención. Muchas gracias.